Bueno, todavía estamos grabando la sesión y vamos a retomar el ejercicio que estuvimos trabajando el día de ayer. El Excel de el archivo Excel. Excel requiere iniciar sesión. Echamos aquí. Bueno, entonces, ayer empezamos a trabajar ya en el archivo Excel de la formulación de un balanceado para pollitos de 1 a 7 días. Aquí en la hoja puedo cambiarle el nombre y le voy a colocar así de rapidez. Quiere cambiar. Tiene que aparecerme. Le cambiar el nombre a esta primera ejercicio. Entonces le voy a colocar por ahora ejercicio número 1. Entonces en este ejercicio número 1 lo que nos pide es establecer un balanceado para pollitos de 1 a 7 días. Ayer hicimos gran parte del ejercicio empezando a elaborar la plantilla y dentro de la plantilla nosotros identificábamos 5 macronutrientes principales. El uno era el agua, el otro macronutriente la proteína, posteriormente energía, luego minerales y posteriormente vitaminas. Y de ahí de esos 5 macronutrientes que los empezamos a consignar en la hoja Excel, se nos deriva unas especificidades de acuerdo a el planteamiento que nosotros estamos desarrollando. Dentro de esas especificidades está que la proteína, en sus requerimientos, de acuerdo a las tablas del NRC, debe tener una composición en aminoácidos esenciales. En este caso, pues lisina, metionina, metionina más cistina, triptófano, treonina, arginina, valina, isoleucina, leucina, histidina, fenilalanina y fenilalanina más tirosina. El otro componente que entra y que lo colocábamos muy al lado de la energía es un ácido graso esencial, el ácido linoleico. Y dentro de los minerales, 5 macrominerales, que son calcio, fósforo, potasio, sodio y cloro, más las vitaminas. Entonces, todos estos requerimientos salen de las tablas del NRC, ya las hemos compartido, y que sencillamente lo que estoy ahí es gestionando esa información y consignándola en esta plantilla que voy elaborando. Después de identificar y asegurarme de estos requerimientos nutricionales, que es el paso número 1,
voy a establecer los aportes nutricionales de las diferentes materias primas. Hasta ayer, para hacer estos aportes nutricionales de las materias primas y con base en el punto número 1 de identificar los requerimientos nutricionales, lo único que hicimos fue copiar la plantilla, traernos solamente la plantilla sin la información. Ahí está. Copiar. Que parece que la tengo activada. Estaba pidiendo algo de la licencia. A ver, voy a volver a hacer el intento. La opción de hacer el copiar. Y me imagino que no me deja trabajar porque arriba, dentro del ejercicio, dice ejercicio martes Excel productos sin licencia. Entonces tengo que dar con los de mesa de ayuda cómo me activan la licencia, porque ya voy a volver a hacer el intento de ingresar. Al ingresar me estaba solicitando una información. ¿Abrió el archivo directo, profe? ¿O Sí. primero abrió el Excel? No, yo lo abrí directo, entonces voy a quitarme de aquí y lo voy a volver a abrir. Y ahí me va a pedir los datos. Voy a ver si rápidamente le introduzco los datos para que me active la licencia. Aquí. Iniciar con su cuenta profesional. Entonces vamos a iniciar. Y de una vez me identifica. Que precisamente estábamos esta mañana mirando estas cosas con cada rato le está pidiendo las licencias él. Aquí para ver. Vamos a ver si nos deja. Hiciera eso lo que estaba pendiente por habilitar. Está demorando la activación. Sí, a mí me pasa igual, profe, a veces me toca abrir el Excel Sí. y me lo deja abrir bien. Y desde el Excel decirle
archivo, abrir archivo desde el Excel, pero ya abierto, sin hacerlo directamente del acceso. Ya, esa es una. Pero sí, Y la otra forma también es como el Excel que nosotros tenemos del SENA son versiones nuevas. Entonces, ahora sí, ya no nos da aquí. Deberíamos ir a archivo, a guardar como y en la opción de guardar como y a darle ahí. Mire que está todavía preparando la activación. ya lo activo. Ahí parece que ya. Bueno, aquí activó. Ahí sí ya me deja copiar. Entonces, como les decía, lo único que hicimos fue copiar la plantilla. La voy a colocar de todas maneras aquí para pegarla. Y esta plantilla que estoy trabajando acá de las materias primas es la misma de los requerimientos, solamente que lógicamente aquí en las materias primas yo ya estoy colocándole otros datos que necesito como especificar la materia seca como tal, la materia parcialmente seca o si es en base fresca. Entonces, ese sería, mira aquí, eso fue lo que trabajamos el día de ayer y lo hicimos para la harina de pescado. Harina de pescado al 61%. Bueno, entonces para continuar con nuestro ejercicio, como ya hicimos lo de harina de pescado, vamos a hacer en similar forma lo que es harina de soya. Para esto me voy a apoyar en la tabla del NRC de aves cerdos de El Brasil. Tengo por aquí tablas aves cerdos. Y dentro de esta tabla le doy control F y voy a colocarle aquí, como necesito la soya, en la tabla lo mencionan ellos como soja. Y tengo aceite de soya, no ese es el que me interesa, tampoco cascarilla de soya, pero sí harina de soya como tal en la página 36. Entonces, de allí voy a tomar la composición química de esa harina de soya. La composición química de esa harina de soya. Y que estarían aquí a tomarle la foto para tener la información a mano. De esta tabla me interesa la materia seca y voy a tomarla del 48%, el porcentaje de materia seca, el porcentaje de proteína que está cerca al 48, 47.9, el ácido linoleico que está en el 0,65%, acá. La energía
Metabolizable verdadera para aves, que está en 2302 kilocalorías por kilogramo de energía metabolizable. Y los valores de los minerales, calcio, fósforo, potasio, sodio y cloro. Entonces, me voy a auxiliar de una toma fotográfica para tener los datos a mano ahora en el momento en que esté haciendo la asignación de la información en el archivo Excel. Entonces, bueno. Voy al Excel, ya he identificado la información y me dice que la harina de soya, en cuanto a materia seca, voy aquí a especificar que es harina de soya al 48%, que tiene una materia parcialmente seca, de 88.21%, una proteína del 47.9%, todavía lisina, estos aminoácidos todavía no los he identificado. Ahora que los identifiquemos en la respectiva tabla, los traemos para hacer la consignación. En energía, metabolizable para aves está en 2590 kilocalorías. 2590. El ácido linoleico en su respectivo porcentaje el ácido linoleico tengo que regresar a la tabla para verificar ese ácido linoleico. Aquí está ácido linoleico. A soya del 48 está 0.65%. 0.35%. Listo. Y los minerales, calcio. Estos ya están aquí más a la mano. Minerales. Muy bien la foto. Ya mejor la fotográfica.
calcio 0,31%, fósforo disponible 0,21%, potasio 2,11%, sodio 0,02% y cloro 0,05%. Esto para minerales, y ahora voy a encontrar dentro de la soya cuál es la composición en cuanto a aminoácidos esenciales que están dentro de esa materia prima y que se requieren consignarlos para trabajar el respectivo balance. Entonces, voy acá a control F, tengo la soya y aquí le voy a dar aminoácidos esenciales. Bueno, no tanto aminoácidos esenciales, sino directamente alguno de ellos. Voy a darle lisina. Voy a ver dónde empiezo a buscar la información. Me pasé. Aquí están ya el contenido de aminoácidos totales y digestibles verdaderos de alimentos para aves y para cerdos. Y dentro de los diferentes alimentos, voy a buscar ya el el 28. Para la soya. Maíz. Maíz. Pescado. Y debe estar como soya harina. Soya harina al 48%. Entonces, ayer hablábamos de que yo voy a encontrar contenido aminoácido total y digestible verdadero de los alimentos para aves y cerdos en materia natural. Aquí tengo el contenido de soya al 48% de proteína, pero tengo la opción de aminoácidos totales o la otra opción de la que venimos trabajando, aminoácidos digestibles verdaderos para aves. Entonces voy a tomarle la fotografía para traerme la información y consignarla en el archivo Excel. Estoy
Entonces, dentro de los aminoácidos digestibles verdaderos para aves, traen un coeficiente, un valor 1 y un valor 2. El valor 1 es el valor como tal del aminoácido después de haberle aplicado el coeficiente de digestibilidad. Entonces, por ejemplo, al que es al aminoácido lisina, aquí estoy con lisina, después de haberle aplicado el 92, después de haberle aplicado el coeficiente, aquí está el valor y aquí está el coeficiente, sí. El coeficiente de 92.6% a lisina, que es 2.92, me da este valor 2.7. Voy a hacer el ejercicio acá y le voy a aplicar a 2.92, 2.92 por el coeficiente que sería el 92.6%. 92.6 y efectivamente me da como valor de salicina 2.7, que es el aminoácido digestible verdadero, lisina, que está en esa soya del 48%. Entonces, voy a llevar la información, voy a seleccionar esa información y la voy a ir a consignar en la tabla, en el archivo Excel que estoy construyendo. La lisina y ya sería 2.7% para la lisina. La metionina 0.6%. Metionina más cistina 1.21. El triptófano 0.58%. Treonina 1.66%. Arginina 3.31. Valina 2.10%. 2.10%. Isoleucina 2.02. Leucina
leucina 3.38%, histidina 1.18%, fenilalanina 2.24%, y fenilalanina más tirosina 3.78%. Entonces, hasta allí he completado los aportes nutricionales de la harina de soya. Me quedan pendientes la harina de maíz, la harina de trigo, y se hace de la misma manera. Entonces voy a continuar para el ingrediente harina de maíz. Entonces, para encontrar lo que aporta en cuanto a nutrientes la harina de maíz, nuevamente a la tabla. Bueno, vamos a aquí control F y le voy a dar maíz. La búsqueda. Ahí tengo aceite de maíz, maíz como tal. Voy a, ¿qué es? Mirar si es maíz. Maíz alto en lisina. Y aquí ya pasé a contenido de aminoácidos. Entonces, vamos acá. Y lo vamos a dejar únicamente maíz. Este de aquí. Ese es el que no, la materia prima que vamos a trabajar. Con respecto al maíz. Entonces, del maíz vamos a tomar en cuenta la materia seca, la proteína bruta 8.26, el ácido linoleico 1.83, la energía digestible para aves 3.381, energía metabólica verdadera para aves es la de acá abajo, 3.515. Y los respectivos minerales calcio, fósforo, potasio, sodio y cloro. Y luego pasaremos a encontrar los respectivos aminoácidos esenciales que está aportando ese maíz. Voy aquí a hacer una captura del maíz para llevarme la información
al Excel, al archivo de Excel. Voy al archivo de Excel y empiezo a consignar los datos para maíz. Entonces, tengo que, para maíz, la materia seca es del 87.11%. Ese maíz tiene una proteína de 8.26%. Aminoácidos todavía no los tenemos a la mano. Ácido linoleico. Ácido linoleico de 1.83%. Y de minerales, bueno, la energía de este maíz $3.515 kilocalorías de energía metabolizable, 3.515. Calcio, tengo para el maíz 0.03%. Para el fósforo, siempre estamos tomando no el fósforo total, sino el fósforo disponible, 0.08%. Para el potasio, estoy con calcio. Tengo que revisar bien de los minerales. Y tengo maíz, y dentro del maíz el calcio estaría 0.03, fósforo 0.08, creo que aquí a pesar de que aquí la composición química y valores energéticos de los alimentos es para aves y cerdos,
estos minerales que estoy revisando me los está especificando para cerdos. Entonces, calcio, mineral, bueno, listo, fósforo, ahí estaría. Cuando voy para aquí a potasio, no me lo especifica para aves, sino para cerdos. Y me coloca un 0.28 de potasio, de sodio 0.02 y de cloro 0.05. La energía metabolizable para aves, sí. Bueno, de todas maneras los voy a tomar para poder llenar esa información haciendo la salvedad que no nos preocupa mucho la parte mineral porque a la fórmula se le agrega un porcentaje de premezcla vitamínico mineral. Entonces 0.28, 0.02, 0.05. Aquí le colocaríamos 0.28, 0.02 y 0.05. 0.05%. Aquí es 0.28. Bueno, estoy pendiente por encontrar los aminoácidos esenciales. Voy a grabar esto, voy a guardar, archivo, guardar. Dentro de los aminoácidos esenciales voy a encontrar el aporte de lisina y los otros aminoácidos. Entonces, me voy a la tabla y aquí le coloco control F a alguno de los aminoácidos y empiezo a hacer la búsqueda. Lisina contiene aminoácidos totales digestibles verdaderos para aves y cerdos y tengo dentro de las materias primas algodón. Acá tengo arroz, carne. Tengo que llegar. Aquí tengo la del maíz. Entonces, lisina en cuanto a maíz, lo mismo que hemos aclarado, encuentro tanto aminoácidos totales como aminoácidos digestibles verdaderos para aves y esos son los que me interesan a mí consignar en la tabla en el archivo Excel. Voy aquí a tomar una fotografía para llevarme la información al archivo Excel. Entonces, lisina está por un valor de 0.21%. El siguiente aminoácido que es metionina, 0.20%.
0.16%. Metionina más cistina, 0.33%. Triptófano, 0.06. Treonina, 0.27. Arginina, 0.36%. Valina, 0.35%. Isoleucina, 0.26%. Leucina, 0.97%. Histidina, 0.24%. Fenilalanina, 0.37%. Y fenilalanina más tiroxina, 0.63%. Ahí he consignado la información de la harina de maíz. Y ya me falta, siguiendo el mismo proceso, el mismo procedimiento, con la información en las tablas. Aquí quedó, le coloqué coma, par de puntos. Entonces voy por el trigo, harina de trigo. Mismo procedimiento, voy a la tabla, le doy control F, escribo la palabra trigo y encuentro composición química y valor energético de los alimentos para aves y cerdos, y ahí tengo ya el trigo como tal. Ahora, el trigo hay en diferentes opciones. Trigo germen, mire, trigo harina, sería el que nosotros preferíamos trabajar porque es para pollitos de 1 a 7 días y el alimento tiene que estar en harinas, entonces lo vamos a colocar como trigo harina y es la composición química que vamos a trabajar. De aquí esta composición química vamos a trabajar la materia seca, la respectiva proteína, el ácido linoleico, a ver, más acá abajo está la energía metabolizable para aves, energía metabolizable verdadera para aves y sus respectivos aportes en cuanto a minerales, calcio, fósforo disponible, potasio, sodio y cloro. Entonces, voy a hacerle la toma a la harina de trigo para llevarme la información y consignarla en el archivo Excel. Y con eso tendríamos ya harina. Tendríamos la información de las materias primas. Entonces, tengo
que la materia seca de la harina de trigo es del 86.93%. Que la proteína es del 12.26%. Que la energía bueno, la energía verdadera para aves y de harina de trigo, que es la segunda columna de la información, es de 3.551 kilocalorías. 3.551 kilocalorías. El ácido linoleico es de 0.54%. 0.54%. 0.54%. Y los respectivos minerales son los siguientes. De calcio 0.11, 0.11%, de fósforo disponible 0.08, 0.08%, de potasio 0.11, de sodio, creo que ya todos los colocan los mismos, 0.01 y cloro ya no colocan. 0.0% y aquí 0.0% para cloro. Bueno, ahí he completado la información de los minerales y me queda pendiente ya las aminoácidos esenciales. Entonces, voy nuevamente aquí control F o algún aminoácido esencial, en este caso lisina, para que me empiece a realizar la respectiva búsqueda relacionada con el contenido de ese aminoácido, pero para trigo. Y ya tengo
Trigo, harina. Entonces lo mismo dentro de la materia prima trigo, harina. Tengo los aminoácidos esenciales totales y los que me interesa a mí trabajar son los aminoácidos digestibles verdaderos para aves. Entonces, para la harina de trigo tengo los valores en esta respectiva columna de datos. Voy a sacarme la información para llevarla a el archivo Excel. Entonces tengo la lisina en 0.28, la metionina en 0.19, metionina más cistina 0.46%, triptófano es el 0.13, triptófano, creonina 0.31, arginina 0.5%, valina 0.47%, luego isoleucina 0.46%, leucina 0.8%, histidina 0.27%, fenilalanina 0.27, 0.56% y fenilalanina más tirosina 0.81%. Entonces, esa información he colocado ya los aportes nutricionales de las diferentes materias primas que voy a utilizar. Entonces, y dentro de esas especificidades de cada una de las materias primas, ya estoy colocando la materia seca, la respectiva proteína, la energía, los minerales y las vitaminas. Ahora, yo tengo aquí que también incluir una premezcla vitamínica mineral. Entonces, voy a colocar aquí dentro de las materias primas una premezcla vitamínica y mineral.
que esa premezcla vitamínica mineral va a tener una composición de la cual en proteína no nos va a aportar nada, cero lisina, si no nos aporta nada en proteína, pues lógicamente en los respectivos aminoácidos no nos va a aportar nada. El siguiente aminoácido también no hay ningún aporte, así lo llenaríamos con cero estos otros aportes de cada uno de estos aminoácidos. Y nos queda la consulta para mirar esa de ninguno de estos aminoácidos esenciales y no nos va a aportar nada de energía. Aquí va a ser cero y tampoco esto no es en porcentaje, esto es en números. Bueno, aquí este está en general, entonces esto aquí también lo vamos a colocar en general, pero y ácido linoleico 0%, no va a aportar nada. En el momento no tengo a mano la composición de alguna premezcla vitamínica mineral para consignar estos 4 macronutrientes: calcio, fósforo, potasio, sodio y cloro. Ahorita lo voy a dejar en blanco allí. Bueno, entonces la materia parcialmente seca puede ser que esté, esas premezclas deben estar por ahí en un 95% de materia seca. De todas maneras, la humedad algo se manifiesta y tendríamos de esta manera el paso número 2, que son los aportes de las materias primas. Estos aportes de las materias primas que estamos consignando, las tenemos que aclarar que es para pollitos de 1 a 7 días de edad. El paso número 3, vamos a dejar mencionado y lo vamos a explicar de dónde sale. El paso número 3 nos habla de las restricciones nutricionales de las materias primas. ¿Qué hago? Entonces, tomo lo que ya hice de los aportes de las materias primas y lo copio todo, hago la copia de la información y la traigo, se me quedó por fuera el otro, y la traigo aquí. Te voy a trabajar. Ya la pasamos aquí a la premezcla.
Entonces, lo que estoy haciendo en este paso número 3 es sencillamente copiar toda la información, la plantilla que voy creando y llevarlo a la siguiente, al siguiente paso número 3. Aquí voy a insertar. Bueno, vamos a insertar esos dos campos. Entonces, aquí voy a trabajar restricciones nutricionales de las materias primas. Entonces, esas restricciones nutricionales van a estar dadas para la harina de pescado y cada una de estas de la siguiente manera. Entonces, voy a colorear aquí con otro colorcito. Voy a colocar aquí un y aquí le voy a colocar esos dos colores. Entonces, ¿por qué? Porque ahora cada especie, cada fase, pues tiene sus respectivas restricciones frente a las diferentes materias primas. Por ejemplo, la harina de pescado en la etapa inicial para pollitos y para cerdos puede ir en un nivel, creo que por ahí hasta un 10 o un 15%, ahora los miramos, porque es la etapa inicial, pero no en ese nivel ya en la etapa final, cuando ya va a salir a mercado, porque la restricción de la harina de pescado es que transmite el olor a pescado a la carne que en ese momento se esté produciendo y que ya está para salir a mercado. En las etapas iniciales no hay problema de olores, pero sí hacia las etapas finales, tanto para carnes, ya sea pollos de engorde, para huevos, producción de huevos, cuando ya están en producción también transmite el sabor o el olor al producto. Bueno, y ahí tenemos algunas complicaciones. Entonces, ¿cómo encontramos estas restricciones de estas materias primas? Entonces, voy a las tablas del NRC, control F, y hay una opción que dice máximos y mínimos. Máximos, aquí, no está como máximos. Entonces, hay un nivel práctico y unos niveles máximos de inclusión de los alimentos en las raciones de pollos de engorde. Vamos a mirar la tabla. Entonces, tabla 16 dice, nivel práctico PR y máximo de inclusión de los alimentos en las raciones de pollos de engorde y de gallinas ponedoras en la ración. Entonces voy a verificar esa información y si esa es la información adecuada o la que a mí me convence,
Entonces, viene aquí en esta tabla 16 y me dice lo siguiente. Para pollos de engorde inicial, de 1 a 7 días es la edad que está dentro de la iniciación inicial, y para pollos de engorde ya en crecimiento. Entonces, como estamos en la etapa inicial, aquí están los diferentes alimentos y los niveles prácticos de inclusión que se han desarrollado, pero también existe un rango máximo que puede llevar de esa materia prima en el balanceado que se está haciendo. Para la etapa inicial, entonces vamos a buscar cada una de nuestras materias primas. Una de las materias primas que nosotros estamos trabajando es la harina de pescado. Voy a buscarla aquí. Ya me pasé. Pescado, harina. Nivel práctico en la etapa inicial de inclusión es 3 y el nivel máximo que se puede colocar es 7. Entonces ahí tengo 3 y 7. Entonces, dentro de las restricciones voy a tener un nivel, digamos, aquí le vamos a colocar máximo. Máximo. Y el otro rango, pues un nivel mínimo. Entonces, para harina de pescado, máximo el 7%. Y mínimo, allá lo colocan como nivel práctico, dice un 3%. Y ya coloqué una de las restricciones nutricionales de la materia prima. Lo mismo vamos a mirar para harina de soya. Busco acá en esta soya, harina del 48%. Tengo en pollos de engorde en el inicio que puedo colocar hasta un 35% y en práctico y también máximo 35%. O sea que lo voy a colocar aquí 35 y 35 y después lo aclaramos ese 35% y 35%. ¿Por qué lo aclaramos? Máximo puede ser 35%, pero de ahí yo puedo colocar un rango de inclusión para que esto me genere un rango y no me vaya a forzar después a el Excel cuando esté corriendo el solver a que si yo le coloco que es máximo 35 y mínimo 35, no le doy ningún rango de variación para que él pueda procesarme los datos, sino que lo estoy forzando a que sea igual a 35. ¿Por qué? Porque en la vida práctica, si yo tengo disponibilidad de soya y me dice la tabla que puede ser 35%, puede ser que alguien, un productor o una persona que le encargue a uno hacer la formulación, le diga, vea, formúleme con estas materias primas, pero yo únicamente tengo, para 100 kilos, solamente tengo 10 kilos de soya. Entonces,
la disponibilidad de esa materia prima en ese momento se me convierte en la restricción mínima. Entonces, o máxima, porque él no tiene más de 10 kilogramos de soya. Entonces, pero si él dice, tengo 60 kilogramos para 100 kilos, entonces no, yo no le puedo colocar los 60 kilogramos en los 100 kilos. Únicamente le puedo colocar máximo 35 kilos en 100. Pero si él dice, no, pues que soya nomás tengo 5 kilos. Ah, listo. Entonces, esa se convierte en el nivel de inclusión. Entonces, puede ser, uno aquí lo puede dejar, que puede ser entre 35 y 10, el rango máximo 35 y mínimo 10% de soya. Dependiendo, ahora miramos, de las necesidades y sobre todo el valor biológico de esa proteína, tiene que ver con qué aminoácido esencial está aportando y si ese aminoácido esencial se nos está volviendo carencial dentro de la dieta que estamos formulando. Entonces, de una vez ahí le vamos a ir haciendo esa anotación a la soya. Vamos con el maíz. Maíz para pollos de engorde en el inicio puede ser máximo 65. Todo está en porcentaje de la ración, entonces puede ser máximo 65% y práctico 65%. Entonces, voy a colocar aquí máximo maíz 65%. El trigo me dice que pollos de engorde inicial, el trigo puede ser máximo 20 y que en términos prácticos, en lo que se ha hecho en los estudios, en las formulaciones, siempre se ha incluido un 12%. Entonces, voy a colocar aquí máximo 20% y aquí un 12% puede ser el porcentaje mínimo. Entonces, también esto depende de factores como de disponibilidad, pero el criterio más fuerte de inclusión está dado en estos máximos. No le puedo colocar más de 7% a una ración en la etapa inicial de harina de pescado. Le puedo colocar 5, sí, le puedo colocar 6, sí, le puedo colocar 3, sí, le puedo colocar 2, sí, pero voy a tener ciertas deficiencias en algunos aminoácidos esenciales importantes que están dentro de la proteína de la harina de pescado. Pero no le puedo colocar 10 o 15, así tenga la disponibilidad de la materia prima. Lo mismo pasa con la harina de soya, con la harina de maíz y con la harina de trigo. Esa es una de las restricciones nutricionales de las materias primas. Ahora, las otras restricciones están relacionadas con, aquí voy a colocar esta nomás. Esta de aquí, el mínimo.
Este mínimo de aquí, a ver, un mínimo. Y aquí va a haber un máximo. Este mínimo está dado por las necesidades o requerimientos nutricionales que tiene la especie o los animales a las cuales les estoy formulando la dieta. ¿Por qué? Porque a mí me están encomendando que elabore un alimento balanceado para pollitos de 1 a 7 días. Y en los estudios que tengo, los pollitos de 1 a 7 días debe contener esta composición. Esta composición, por ejemplo, la proteína de 1 a 7 días para pollitos de desempeño regular es mínima. Mínimo en proteína tiene que tener 21,85%. ¿Que puede ser 22%? Sí, porque 22% está, porque el mínimo es 21,85. ¿Pero puede ser 20? No. ¿Por qué? Porque yo tengo que cumplir las necesidades nutricionales de los pollitos de 1 a 7 días y los pollitos de 1 a 7 días tienen la necesidad de que ese concentrado tenga mínimo 21,85% de proteína. Lo mismo con todos estos componentes. Se me convierten en la restricción mínima de composición del balanceado que debe tener para que cumpla con los requisitos de los pollitos de 1 a 7 días. Entonces, la energía tiene que ser mínima 2.925 kilocalorías de energía metabolizable. 2.925 mínima. ¿Puede ser 3.000? Sí, puede ser 3.000. Lo que pasa es que me va a costar más plata. ¿Puede ser 2.900? No. ¿Por qué? Porque lo mínimo es 2.925. Que si yo ya empiezo a fallar energía proteína, entonces eso, pues voy a tener rendimientos, pero no los esperados como si cumpliera con los requerimientos. Entonces, tomo estos datos de aquí y se me convierten estos requerimientos que ya los consulté en la tabla, se me convierten en lo mínimo que debe tener copiar. La dieta que formule, y aquí mínimo de proteína, y le doy. Entonces, mínimo de proteína debe tener 21,85, de lisina, pues le pongo a revisar, a confirmar que haya hecho mínimo de energía, debo tener 2.925 del respectivo ácido linoleico, etcétera. Entonces, para ir guardando la que es la plantilla y que vayamos identificando el color que nosotros le colocamos para
fines didácticos. Entonces, estos van a ser los mínimos. Mínimo tiene que ser con esa concentración de proteína. Y debo colocarle unos máximos, como para que no sea tan, digamos, forzoso para cuando tenga que correr el programa, le dé un margen de variación para que él pueda hacer los respectivos cálculos. Entonces, máximo ya va al criterio de cada uno de nosotros. Si usted no le coloca nada, puede ser que el solver le haga una formulación de un 27% de proteína para la etapa inicial. Que está bien o que esté mal, según los datos que usted le colocó, no estaría mal. ¿Por qué? Porque usted le colocó la concentración mínima y 27% está contenido dentro de 21.85, o sea que el Excel le hizo bien el trabajo, pero lo que pasa fue que nosotros no le dimos la respectiva restricción eh, de acuerdo a nuestros criterios. Por ejemplo, yo le colocaría aquí, estamos de 1 a 7 días, que si el balanceado tiene 22.5% de proteína, sería el máximo y sería aceptable y lo daríamos como bien formulado. ¿Por qué? Porque cumple con el mínimo que es el 21.85 y si nos sube a 22 y se nos sube a 22.5, sigue cumpliendo con la restricción mínima. Lo que pasa es que aquí en el 22.5%, por el costo de la proteína, pues va a tener un mayor peso económico. Y lo mismo para lisina. Entonces, lo mínimo que debe tener esa formulación es 1.3% de lisina. Y yo aquí le puedo colocar que puede ser un 2%, lo mismo acá un 2% para que no forzar mucho al programa, lo mismo acá un 2%, lo mismo acá un 2%, estos de acá. Él no me va a formular hasta hasta ese 2%, porque yo le estoy colocando las restricciones en la proteína y le voy a colocar las restricciones más ajustadas técnicamente en la energía. Solamente le voy a colocar esto para que él pueda trabajar, porque como son muchas variables, son varias variables que debe trabajar, entonces en la parte de energía, energía dice que mínimo debe tener ese kilogramo de balanceado 2.925 kilocalorías de energía metabolizable. Entonces, si él me formula un balanceado de 2.925, de 3.200, 3.200 kilocalorías de energía metabolizable,
me parecería bien si es que nos realiza esa formulación. En los minerales también yo puedo colocarle aquí 2%, este otro 2%. Vamos a dejar hasta allí. Bueno, lo vamos a dejar hasta allí por hoy. Este momento de la elaboración del cuadro de datos. Ese cuadro de datos, entonces ya vamos colocándole más información. Estamos ya en el paso 3, en las restricciones nutricionales de las materias primas. Después este cuadro de datos lo vamos a enriquecer con los costos que tiene cada una de estas materias primas, porque la característica del Solver es que me formula un balanceado a mínimos, a precios o a costos mínimos. Y lógicamente, para que él me haga la estimación de los costos, yo tengo que darle información económica de precio que estoy pagando por esas materias primas. Ese sería el próximo paso, completar acá en el punto 4, voy en el paso 3, en el punto 4 le colocaríamos a este mismo cuadro de datos, le colocaríamos ya los valores económicos de harina de pescado, de la soya, del maíz, del trigo y de la premezcla vitamínico mineral. Entonces, yo voy a dejar hasta ahí, voy a parar aquí la grabación. Espero que en cualquier momento que tengan lo revisen para